Dios te bendiga, iglesia, bienvenidos. Es un honor para mí poderte hablar el día de hoy. En esta ocasión vamos a contestar dos grandes preguntas. Y la primera pregunta es, ¿puede un cristiano activar o desactivar ángeles? Esta descabellada idea surge por la mala interpretación de Hebreos capítulo 1 versículo 14. Recuerden que debemos de leer todo el párrafo o de preferencia todo el capítulo para saber y entender de qué se está hablando. No solo unos cuantos versículos y ya. Entonces, dice la palabra de Dios en forma de una pregunta en Hebreos capítulo 1 versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y por esa razón te dicen que los ángeles son creados para servir a los humanos, que deberían ser salvos por medio de Jesucristo. Pero vamos a ver todo el capítulo. Este versículo 14 es el último del capítulo 1. Ahora te invito a que abras tu Biblia ahí mismo en Hebreos capítulo 1, pero empezaremos desde el versículo 1 y observemos de quién está hablando la palabra de Dios aquí. Y dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién, hijo? Te pregunto, ¿acaso tú o yo? Vamos a seguir leyendo. Dice así, a quien constituyó heredero de todo, porque asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1 está hablando de un hijo. Sabemos que tú y yo somos hijos de Dios, pero se refiere a un hijo en específico. Ese hijo fue por quien hizo el universo. ¿Acaso somos tú y yo? No, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, por quien fue constituido a través del Padre el universo. Y el versículo 4 nos confirma esto, que Jesucristo fue hecho superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y mira lo que dice el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mí un hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles sí adoran al Hijo de Dios, pero ese Hijo no somos ni tú ni yo. A nosotros no nos adoran ni nos sirven los ángeles. Es a Jesucristo. Ahora Jesucristo tenía ese privilegio o poder, o como tú le quieras llamar, que él tenía su servicio a los ángeles y los ángeles le adoraban. Pero el día que arrestaron a Jesucristo con la ayuda de Judas Iscariote, ¿se acuerdan que vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata? Y llegó entonces a donde estaba Jesucristo y lo besó. Y esa fue la señal para identificar a Jesucristo y llevárselo. Entonces, estando ahí, Jesucristo dijo algo muy importante en Mateo capítulo 26, del versículo 50 al 54, y dice así la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Ni siquiera Jesucristo en toda su vida dijo algo como activar ángeles o mandar a un ángel que hiciera algo por él. Aun cuando éste tenía la autoridad, los ángeles estaban a su servicio. Ahora otra cosa, Jesucristo hablaba de orar y pedir que ángeles le ayudaran a salir de ese problema, no exigir o mandar como si fueran esclavos los ángeles. Entonces solo Jesucristo tenía esa autoridad de que los ángeles le sirvieran. Dejó que sucediera la voluntad de su Padre y no la de él. Los ángeles solo obedecen la voz de Dios
no la mía, ni la tuya, ni la de ningún ser humano, como lo dice en Salmos capítulo 103, versículo 20, y dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles ejecutan la voz de Jehová. El precepto es una orden o mandato, y los ángeles obedecen el mandato o la orden de Dios, no la de ningún ser humano. Por otro lado, sabemos que hay ángeles caídos que andan sobre este mundo. Ellos sí pudieran obedecer la voz de los humanos, si es que los convencen en cuanto al precio que piden por hacer lo que quieren. Esos serían los únicos ángeles que pudieran hacerle caso a los seres humanos. Entonces, cuando en una iglesia dicen es que yo mandé un ángel que buscara esto, lo encontró o me lo trajo o me obedeció, ya te imaginarás con qué tipo de ángeles se rodean esas personas y le obedecen. O cuando te dicen que van a activar ángeles, los únicos que pudieran activar son los que andan rondando aquí en la tierra, porque los ángeles del cielo solo obedecen la voz y las órdenes del Padre Celestial. Entonces, como conclusión, un cristiano no puede activar o mandar a los ángeles del cielo, y tampoco están a nuestro servicio. Los ángeles del cielo obedecen la voz y la orden de Dios. Los únicos ángeles que pudieran hacerle caso al ser humano son los ángeles caídos, y eso depende si le das lo que quieren. Normalmente buscan lo más valioso de una persona, su alma. Pero sí podemos pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo que nos mande ángeles a cuidarnos y que acampen alrededor nuestro o de algún familiar o persona. Pero Dios sabrá si lo hace o no. Eso depende si está en sus planes. No podemos imaginar ordenar a Dios que nos mande unos ángeles. Eso tampoco se puede hacer. Recuerden que estamos tratando con un Dios verdadero y con nuestro Padre Celestial, no con cualquier persona. Entonces hablemos hacia Él con respeto y reverencia. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Puede un cristiano abrir y cerrar puertas? Esta imaginación va rotundamente en contra de la soberanía de Dios. El decir que Dios es soberano significa que está por sobre todas las cosas, que Él controla el universo y todo lo que sucede dentro de Él. Y todo lo que sucede es porque así Dios lo decidió. Dios puede controlar todo, según la Biblia. Entonces, imagínate que tú pudieras decidir qué sucede alrededor de tu vida y decidir esto sí quiero que pase, esto no. Entonces, ¿para qué existiría Dios si al final tú escoges? Todo esto es totalmente incongruente. Dios es quien decide qué sucede o no con tu vida. Él tiene un plan para todos y su plan se cumplirá quieras o no. Debemos de entender lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, que dice así: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nadie más que Dios decide en el universo qué sucede y qué no sucede también con tu vida. Dios es quien decide qué puerta se abre y qué puerta se cierra. Todo esto lo controla Dios conforme a su plan. Y la puerta que Él decida abrir, nadie más la puede cerrar. Y la puerta que Él decida cerrar, nadie más la puede abrir, sin importar lo que haga. Salmos capítulo 135, versículo 6, dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por otro lado, debemos de entender que no podemos aconsejar a Dios. No podemos cambiar lo que Él ya decidió. No hay nada que podamos hacer para hacerlo cambiar de parecer en sus planes de Él. Los planes de Él no son los de nosotros. Él no se va a adaptar a nuestros planes. Él ya tiene un plan y es lo que va a hacer. Él hace todo lo que Él quiere. Y el salmista dejó muy específico que Él va a hacer en los cielos y también aquí en la tierra. Todos conocemos la historia y las calamidades de Job, que Dios
Le da permiso a Satanás para tocar sus animales, sus hijos, sus criados, todo lo que él tenía. Entonces, después de todas estas calamidades, Job quiso convencer a Dios. Job quiso aconsejar a Dios de que esa no era la manera de hacer las cosas. Y mira cómo le contesta a Dios a Job. En Job capítulo 40, a partir del versículo 1, dice así: el Señor dijo también a Job, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende. Que le respondan a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. En este versículo Job entendió que no podía corregir ni aconsejar a Dios en la manera en que Dios estaba manejando su vida. Y sigue diciendo la Biblia así en el versículo 6. Y el Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo: prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor. Revístete de honra y majestad, da rienda suelta a la furia de tu ira. Mira a los orgullosos y humíllalos, mira a los soberbios y somételos. Aplasta a los malvados donde se hallen, entiérralos a todos en el polvo, amortaja sus rostros en la fosa. Esto le estaba diciendo Dios a Job, y le sigue diciendo y diciendo y diciendo Dios a Job. A Job en medio de la adversidad no le gustó para nada cómo Dios estaba manejando su vida, y a nosotros tampoco nos gustaría pasar por lo que Job pasó, pero Dios seguía haciendo su plan. Jesucristo tampoco quería pasar por la cruz y Dios ejecutó su plan. José el soñador no quería que sus hermanos lo vendieran a un comerciante de esclavos y sufrir todo ese proceso. Aún así Dios siguió su plan, porque su plan de Dios es mucho mejor que los nuestros, aunque al principio no nos parezca así. Este es el Dios verdadero, el que se reviste de gloria, de honra y majestad, el que mira a los orgullosos y los humilla, el que mira a los soberbios y los somete, el que aplasta a los malvados donde se hallan, el que entierra a todos los malvados en el polvo y amortaja sus rostros sobre la fosa. Amortajar es enterrar un cadáver. Este es el único Dios, el Rey de Reyes, el gran Dios, que vivo está. Obedécelo a Él antes que a los hombres. Síguelo a Él y hallarás vida eterna. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Arrepiéntete y regresa a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Apártate de estas prácticas que ofenden a Dios. Eso de estar activando ángeles por ahí, cuando los ángeles que están en el cielo solo obedecen la voz de Dios. Por supuesto que puedes pedirle a Dios con humildad y en el nombre de Jesucristo que Dios ponga ángeles alrededor tuyo o de alguna otra persona. Pero eso de andar mandando a los ángeles como si fueran unos esclavos, o andar ahí declarando para abrir o cerrar puertas, creyendo que somos como Dios y podemos decidir lo que pasa en esta tierra. Acepta y sigue la voluntad de Dios para tu vida. Él tiene el control de tu vida, como lo tuvo con Job, como lo tuvo con Jesucristo, como lo tuvo con José el soñador. Más de lo que crees, Él tiene el control de tu vida y siempre sus planes serán de bien, para darte el fin lleno de gloria y abundancia que estás esperando. Como todos conocemos el final de la historia de José el soñador, que terminó siendo el segundo al mando del faraón. O como Job, al final de las pruebas, él recibió aún mucha más bendición de la que tenía. Busca, encuentra y sigue la verdad del Evangelio de Jesucristo, de su palabra. Ten por seguro que
Dios tiene el control de tu vida, de todo lo que tienes, de tus hijos, de tu trabajo. Hay un cerco de protección alrededor de ti y nada ni nadie puede separarte de Dios. Nada ni nadie puede arrebatarte de su mano. Estás seguro en Él, confía en Él y Él hará cosas sorprendentes en tu vida. Pon tu vida, pon tu familia, pon tu trabajo, pon todo lo que tengas en las manos de Dios. Sin duda Él tiene el control de todas esas cosas y Él te guardará y te protegerá por cuanto lo buscas de todo corazón. Si tienes alguna duda o inquietud, te invito a que lo dejes en los comentarios. Dios te bendiga, nos vemos el siguiente domingo.